que ya estaba harto, que se iba, que presentaba su renuncia irrevocable. En los días anteriores, el viernes y sábado, decía que él estaba más fresco que una lechuga y que si alguien estaba incómodo, evidentemente la alusión era la presidenta del Consejo de Ministros, pues que se vaya. Bueno, finalmente terminó renunciando. Hemos estado preparando aquí en nuestra unidad de investigación con Beto Villar un reportaje que estamos seguros no solamente sería la cereza de la torta, sino una revelación del modus operandi de el titular renunciante de Defensa, y en este caso que fue directamente un asesor de oficio contador hacia el jefe de compras de las Fuerzas Armadas, y ya van a ver ustedes cómo se presentó y qué cosa le pidió. Vamos con el reportaje. Yo voy a decir dos cosas, o hasta tres cosas. Uno, que yo no me corro a nadie. Para punto final, un minuto, simplemente, ministro. Simplemente para punto final. Dos, que tenga una conciencia tranquila. Ministro, un minuto para conversar. El ministro yo lo considero una persona, un amigo. Y tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar? Esta mañana un tuit del renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala, evidenció que pese a todo, el final de su breve paso por este sector no fue tan cómodo como parecía. Sin embargo, a la sonada controversia por los ascensos de las Fuerzas Armadas, se suma hoy este reportaje que habría detonado su salida. Reuniones en el despacho que hasta hoy ocupó el ahora exministro de Defensa, Walter Ayala. Asesores que no ostentan cargo alguno, pero que sin embargo fueron enviados por él a visitar importantes agencias del sector. Y una empresa que habría acaparado servicios clave de las Fuerzas Armadas. Son algunos temas que hoy denunciamos en Punto Final. Hoy día, bueno, quedó evidenciado en la Comisión de Defensa que si yo estoy vendiendo humo. No hay nada. Estas serán las palabras del renunciante ministro luego de que los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Chaparro, denunciaran haber sido presionados por Ayala y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, para ascender a dos oficiales por encargo del presidente Pedro Castillo. No recurran a terceras personas por apetitos personales. Es el momento de separar la paja del trigo. Bruno Pacheco en ese momento me dice: general, esto se puede hacer. El presidente tiene que escoger pues a su gente. No, le digo, no es así. El presidente no debe escoger a su gente. La denuncia trajo cola. Acá hay un tema que es político, que es la censura del ministro o la interpelación del ministro o su renuncia. Ha puesto su cargo a disposición. Es una nueva modalidad que veo que están usando los ministros de este régimen, cuando lo que deben hacer es simplemente renunciar. No obstante, tras poner su cargo a disposición, Ayala recibió el respaldo del presidente Castillo, incluso tomando distancia de posibles diferencias con la premier Mirta Vázquez, como ayer lo subrayó. Con ella no me ha dicho nada sobre el tema de incomodidad, pero yo pienso, si estamos incómodos, si yo estuviese incómodo con este gobierno, hubiese renunciado hace rato. Yo no estoy incómodo, yo me siento bien en este gobierno. No sería así. El pasado 3 de noviembre, el día en que los excomandantes generales pasaron al retiro, la cabeza de otra importante unidad del Ministerio de Defensa era retirada de su cargo. Documentos exclusivos y registros de visita obtenidos por la Unidad de Investigación de Latina dan cuenta de las gestiones que realizó el amigo del exministro Ayala y de la empresa que tal parece se habría beneficiado de ello. Él es Orlando Alberto Rosell Alvarado, contador y hermano gemelo del ex fiscal superior que en 2019 fue detenido junto al otrora premier César Villanueva. Y en estas imágenes del pasado 20 de agosto lo vemos entrando al Ministerio de Defensa. Aquel día visitó a Walter Ayala en su despacho. 3 días después, la cita se repetiría. Yo lo he conocido a él por amigos comunes, cuando estaba en el colegio de abogados, ¿no? Sí, eso no es de ahora. Según Rosell, gracias a sus años de experiencia en la administración pública, el saliente ministro le encargó una misión especial. En algún momento me dijo que si de una u otra manera podía darle algún alcance en lo que es la parte administrativa. Le dije encantado,
voy a apoyar, pero yo no quiero ningún cargo público porque primeramente mi salud no está bien. Es preciso mencionar aquí que uno de los hermanos de Orlando Rosell Alvarado también figura en el registro de visitas del Ministerio de Defensa. Se trata de Víctor Hugo Rosell, un abogado que habría acudido al ministerio entre el 6 y 9 de septiembre, visitando sobre todo al saliente Ayala. Orlando Rosell niega que su hermano haya acudido al despacho ministerial y da una explicación ciertamente extraña. Asegura que por entonces él tenía en su poder el DNI de su hermano. Tal vez por un error he entregado yo ese DNI, pero no ha sido intencionalmente ni con alguna intención de mala fe. Sea como fuera, entre el 18 de octubre y el 3 de noviembre, Orlando Rosell visitó 9 veces la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, una unidad ejecutora encargada de gestionar los procesos de adquisición del sector, que como sabemos, incluye compras gravitantes de aviones y barcos, así como de armamento y valiosa maquinaria. En 3 de esas visitas, Rosell se reunió con la entonces cabeza de la institución, Guillermo Casafranca. Las reuniones las coordinó directamente una mujer no exenta de polémica y que esta semana pasó de ser la secretaria de Ayala a ser la secretaria general del sector defensa, Elizabeth Rocha Conde. Hasta julio de este año, la funcionaria trabajó como fiscalizadora de transporte de la ATU en las calles y paraderos de Lima y Callao. Hasta hoy, fue la tercera mujer más poderosa del MINDEF y tiene en su poder información sensible del Estado. Este programa ha conseguido corroborar que en las reuniones con Casafranca, Rosell recogió mucha información sobre la agencia de compras, así como de los procesos y adquisiciones pendientes y sobre todo, un tema que luego tomaría importancia para el despacho ministerial, los seguros de las compras de las Fuerzas Armadas. De mi parte no ha habido ningún interés ni ningún tipo de conveniencia para que yo pueda estar yendo a esos sitios para sacar algo a favor mío o del ministro. No obstante, estos documentos, cursados poco después de la última visita de Rosell a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, podrían contar mucho más de lo que ocurrió en esas reuniones. Esta misiva enviada por la empresa Arias y Asociados al jefe de la agencia de compras revela la probable injerencia del renunciante Walter Ayala en el direccionamiento del broker de seguros que asesora a la institución para elegir la compañía de seguros y gestionar los pagos por los mismos, entre otros. Como se aprecia, fue enviada y firmada por Óscar Arias Méndez, gerente general de la empresa, el pasado 27 de octubre. Un día después que Hilton Kaman, director general de administración del Ministerio de Defensa, ratificara su designación como corredora de seguros de esta cartera. Pero no solo eso, pues ahora incluía no solo algunas áreas del Ejército, sino en total a 13 entidades de las Fuerzas Armadas, entre ellas la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra e INDECI. Arias y Asociados iba directo al grano. En este párrafo señalan que el Ministerio de Defensa consideró conveniente contar con un corredor de seguros único por tratarse de seguros especializados. Pero lo que levantó las cejas del destinatario de la carta es que Arias Méndez sostenía que el propio exministro dispuso que se les hiciera llegar la carta de nombramiento que increíblemente ellos mismos anexaban. Este documento es en efecto una carta de aceptación escrita por ellos mismos, dirigida a ellos mismos y sin fecha específica, lista para ser llenada. La carta parecía una mera formalidad, pues ya habían sido elegidos. Increíble, pero cierto. Óscar Arias, gerente de la empresa, envió un mensaje por teléfono al jefe de la agencia de compras de las Fuerzas Armadas para dar a conocer el tema. ¿No era acaso una grave intromisión a la labor de un funcionario público? Esta es la sede de Arias y Asociados. Se ubica frente al Pentagonito en San Borja. Arias no aceptó una entrevista frente a cámaras. Prefirió guardar silencio. Quien sí aclaró ciertas cosas fue Orlando Rosell Alvarado. He escuchado de esa empresa, sí. He escuchado. Yo cuando fui gerente de administración de la OMPE, ahí estaba esa agencia o habían ya el presidente, el director ejecutivo del OMPE de ese entonces, había designado a ese broker. Con el paso de los minutos, el contador y amigo de Walter Ayala, quien asegura no haber cobrado un sol por asesorar al renunciante ministro de Defensa, parece ir recordando cada vez más sobre la compañía y su gerente. ¿No tiene algún vínculo con algún miembro de esa empresa? Para nada, señor.
Lo conozco al señor Arias. En ese entonces, como yo era el gerente de administración, él tenía que ir pues a firmar sus contratos, ver o informar cómo estaba en este aspecto la OMPE, de su póliza. Luego, ya casi sin esfuerzo, termina por recordarlo todo. ¿Usted recientemente se ha comunicado con el señor Arias? A ver. Me parece que hace un mes, algo así, hubo una comunicación, pero quedamos en vernos y ya yo no pude. Sí, hablé con él, una conversación que ha sido tu vida, le dije, ¿no? Porque como le digo, yo lo conozco, ¿no? Como te he estado por Estados Unidos, eso. De conocer a la empresa a conocer al dueño, Rosell fue cambiando de versiones para este reportaje. Arias Méndez ha negado conocerlo, pero lo cierto es que un amigo de Ayala conoce también a la empresa que habría sido beneficiada por el sector defensa. Señor Arias ha negado conocerlo a usted. ¿Por qué cree que ocurre eso? No sé, señor. Eso ya no le podría decir, escapa de mi persona. Yo soy el ministro de Defensa y yo no soy el que vende pan en la esquina. Quiero que tengan en cuenta eso. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Y sobre todo porque Walter Ayala se ha negado a aclarar a punto final hechos que podrían involucrarlo en un presunto y grave caso de tráfico de influencias. Eso y también más. Eventualmente podríamos hablar de un delito de patrocinio ilegal, porque estamos hablando de funcionarios públicos que estarían de alguna manera patrocinando o favoreciendo intereses de particulares, de contratistas, lo que también es indebido porque perjudica al Estado y va contra sus intereses. Guillermo Casafranca fue retirado del cargo de jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas el 3 de noviembre, el mismo día que los comandantes generales hoy envueltos en una grave denuncia de injerencia del gobierno. Antes de irse, había dejado en claro que no podrían aceptar lo dispuesto por el saliente ministro Ayala por contravenir un decreto supremo de la PCM que autoriza a cada institución a elegir su corredor de seguros. No podían saltar la ley tan fácil. Las compras de las Fuerzas Armadas involucran decenas de millones de soles al año que deben asegurarse para evitar pérdidas al Estado. Y es allí donde empresas como Arias y asociados entran a tallar. Ministro, un minuto para conversar. Walter Ayala, como ya sabemos, se corrió de nuestras preguntas. Arias Méndez, quien por cierto ha visitado 3 veces al secretario de Palacio, Bruno Pacheco, no pudo explicar por qué se convirtió en el único broker de las Fuerzas Armadas. Pero hay acciones y amistades que simplemente no pudieron permanecer ocultas. Como habíamos dicho, el mismo modus operandi, es decir, llega un asesor del renunciante ministro Ayala, le dice que deben contratar a determinada persona para ser proveedora nada menos que de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de compras millonarias porque evidentemente eso es lo que ocurre en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Además, después de esta revelación de una semana donde se ha demostrado que habían presiones para ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, un zarandeo increíble. Beto Villar ha estado toda la semana detrás del ministro, ha solicitado la entrevista. Bueno, hoy, como hemos señalado, ha presentado su renuncia. Esperemos que el presidente de la República designe conjuntamente con su propio gabinete y la Premier a una persona idónea para el cargo, porque evidentemente situaciones de esta naturaleza y peores le están jugando mal al país y están colocando en una crisis innecesaria al gobierno. Así que cuidado con lo que viene.